DNB es el experto independiente en gestión de riesgos y garantía de calidad que opera en más de 100 países y fue fundada en Noruega en 1864. Es una empresa líder en el mundo y es especialista en análisis y la investigación de falla y en certificación y servicios de prueba. Corresponde a nosotros, a mí como jefa de gobierno. Me corresponde el haber contratado a esta empresa a través de la Secretaría de Protección Civil, una empresa pues de un enorme prestigio, repito, y dar a conocer públicamente todo lo que encuentra esta empresa con toda y absoluta transparencia. Nosotros iniciamos la rescisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa. Es un informe, este tercer informe, deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, el tercer reporte. Entonces, por estas razones que iniciamos este procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa. Y es parte, pues, de este uso que hace los adversarios que no tienen ninguna moral, ninguna ética, de que sacan el reporte de mexicanos por la corrupción y ahora todo este procedimiento. Gentiles amigos, bienvenidos. En los próximos minutos analizaremos la negativa de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de aceptar el peritaje que realizó una empresa noruega luego del accidente, aquel trágico accidente que acaba de cumplir un año en la línea 12 del metro. Le preguntaremos su opinión al abogado, profesor universitario de Derecho y periodista, Mario Rosales Betancourt. Mi querido Mario, qué privilegio, qué gustazo, ¿cómo estás? Pues al contrario, como siempre, el gusto es mío de saludarte a ti y a quienes te siguen, mi estimado Jorge Santa Cruz. Gracias. Por favor, tu opinión sobre este asunto. Mira, yo creo que el grave problema es cuando se trata de politizar un asunto y esto provoca impunidad y provoca sobre todo el que no se aprenda de algo tan trágico como lo que sucedió. Evidentemente, cuando se dio ese acontecimiento, que no es un accidente porque no fue algo impredecible, es algo que se sabía que podía suceder, que había las señales, no es un producto de la naturaleza, no fue pues simple y sencillamente algo que no correspondiese a voluntades humanas, sino que su origen tuvo que ver con decisiones políticas aceleradas. Esto es, había el interés, uno, de tener demasiado rápido la obra por motivos políticos, porque en su momento Marcelo Ebrard pues le interesaba ser posible candidato a la presidencia de la República, le importaba tener terminada en un tiempo y esto provocó que se hiciera con una gran aceleración. Al mismo tiempo hubo una serie de decisiones políticas que se tomaron sobre las cuestiones técnicas, como el trazo, como si hacerlo elevado o hacerlo subterráneo, el decir si tiene que hacerse curvas o no. En fin, se trató de no afectar a ciertos lugares por motivos electorales. Eso pues se ha sabido. Después hubo la cuestión de las decisiones de la licitación. Siempre se ha hablado de cuestiones de malos manejos, etcétera. Después viene pues la etapa de el mantenimiento que corresponde ya a los periodos siguientes. Entonces, a la hora que pues se da ese terrible hecho, pues empieza a ver que es un problema de que no se le puede echar la culpa simplemente al pasado, porque el pasado pues, son los mismos morenistas. Esto es, el responsable político, pues o es Marcelo Ebrard, o quien manejaba los dineros, que es Mario Delgado, o quien no dio el mantenimiento cuando se cayó, que es la actual jefa de gobierno. Entonces, en lugar de haber buscado una solución de que alguien ajeno a los propios posibles involucrados políticamente hiciera una investigación, por un lado, la investigación científica, la investigación técnica, la investigación simplemente de lo que pasó desde un punto de vista de la ingeniería, y por otro lado, la investigación de las responsabilidades de tipo administrativo, de tipo político y de tipo penal. Esto correspondería a la Procuraduría.
En la parte técnica se dijo, y claramente, pues para mí fue el primer error, que quien iba a ser un poco cuestionada fuese quien patrocinara, quien pagara una investigación, y se dijo, no, esta empresa noruega es la mejor del mundo, es adecuada, sin licitación de por medio, se le dio esa responsabilidad y la obligación que públicamente asumió hace un año, el 5 de mayo, para ser precisos, del año pasado, la jefa de gobierno fue, yo voy a ser transparente, voy a dar a conocer lo que diga sin ninguna situación, porque además se trata de personas muy serias, muy honorables, muy sabias, que tienen experiencia en 150 países del mundo, y se dijo toda una serie de cuestiones muy loables de esta empresa para justificar el por qué se había elegido, cuando muchos decíamos, bueno, ¿por qué no se hace una unión de las tres principales instituciones educativas de nuestro país, el Politécnico, la UAM y la UNAM, que entre las tres dictaminen y digan en todo caso sin contratar a alguien del extranjero, pero que la investigación técnica esté por los lados de los científicos y no de un jefe de gobierno, una jefa de gobierno. Bueno, el caso es que la primera de las decisiones, pues señalaba que todo era culpa de la construcción, que los pernos, cosas de ese tipo, y pues de alguna manera pues eso apuntaba que pues fue culpa de, en todo caso, el gobierno de Marcelo Ebrard, aunque claro, pues él no tenía la parte técnica, no tenía que ver con los perros, no tenía que ver con esas cosas, aunque en todo caso pues, se le podría imputar la cuestión de la exigencia de la premura. Segundo dictamen, lo mismo, pues fue una cosa de la construcción errónea, que tal y tal y tal. La jefa de gobierno aplaudió muy bien, está muy bien, esto demuestra que no hay responsabilidad. Y la parte penal, pues no procedía, no existía. La que estaba encargada del sistema de transporte colectivo, pues ya está tiene otra chamba en otro lado, muy buena, y no hay ningún procesado por esto. Pero sale este tercer dictamen. Y este tercer dictamen, en primer lugar, se está violando la ley de transparencia y la obligación, esto es, decidió unilateralmente que algo que se pagó con dinero público se dé a conocer. O sea, no sabemos realmente lo que dice. Lo que sí se sabe por filtraciones, incluso el periódico Reforma el día de hoy saca algunos señalamientos, es de que la responsabilidad ya es hacia el mantenimiento, hacia la falta de mantenimiento, o sea, que la responsabilidad política, independientemente de la responsabilidad de quienes tendrían a su cargo propiamente la realización del adecuado mantenimiento, es de este gobierno. Y claro, esto no le gustó a la que es sobre todo precandidata, corcholata, o como le queramos decir, para el 2024. Esto es, la visión del 2024 opaca el que se quiera conocer lo que realmente pasó. Y entonces vinieron una serie de argumentos que no tienen ningún sentido jurídico. En primer lugar, no hay forma de violar la ley de transparencia. Esto es, se tiene que dar a conocer el dictamen y esa es una obligación legal. El argumento es no, es que no lo vamos a dar a conocer porque hay un juicio civil. Bueno, al contrario, para que se haga un juicio civil es porque se causó un daño moral dando una información falsa, entonces hay que darla a conocer. Segundo, eso ella misma se obligó. Y tercero, aquí viene el aspecto de que los argumentos que se están utilizando son bastante torpes. Es que vimos que en la empresa, que yo dije hace un año, y mi gente dijo que era muy buena, muy transparente y muy adecuada, resulta que un abogado alguna vez demandó al presidente, al hoy presidente López Obrador. Oye, es que eso, no, en primer lugar, el abogado no es el que hizo los peritajes, porque los peritajes son de técnicos, no es el peritaje jurídico. Lo jurídico lo está viendo la fiscalía, que por cierto tampoco ha hecho nada. Entonces, además, el papel de un abogado es que en un momento determinado, en un momento, es contratado por un cliente o él asume una situación de la defensa de una persona o la denuncia o la demanda contra una persona y después puede cambiar. Y eso no,
Lo que no se puede es que en el mismo momento está de los dos lados, pero sí en un momento determinado. Por ejemplo, yo he visto abogados que demandan una empresa, ganan el juicio y después la empresa los contrata porque son buenos abogados para que los defienda. Y eso es perfectamente legal. O sea, no es un argumento básico, sólido, decir, porque un abogado hace muchos años demandó hay conflicto de intereses, se vendió la empresa noruega. O sea, el argumento es sumamente pobre. Y lo más grave de todo esto es que en lugar de aprender de esta situación, de ver que el hacer las cosas con premura, de no dejar que las cosas sean, pues como se hace, por ejemplo, pues un vino que se tiene que esperar a que madure, que ni hay que destaparlo antes ni después. Aquí, ¿cuál es el problema? Que se quieren hacer las cosas con premura, al hacerlas con premura se hacen mal. Eso fue lo que pasó. Y ahora estamos viendo que, por ejemplo, con el aeropuerto, Felipe Ángeles, con lo del Tren Maya, estamos cayendo en lo mismo. La fecha de terminación tiene que ser tal y no importa qué pueda pasar, lo importante es tener la fecha por motivos políticos. O sea, está criticando la jefa de gobierno a los partidos de oposición de politizar el asunto porque dicen es una cuestión terrible el utilizar la tragedia con fines políticos. La tragedia fue hace un año, pero quienes desde el principio utilizaron políticamente la obra para un propósito político de ganar votos, de ganar simpatías, etcétera, pues fueron ellos. Entonces, aquí yo siento que están buscando la manera de salvar. Ya creo que hay muchos elementos, no solo este, sino muchos más que están poniendo pues en duda que la jefa de gobierno, que es, muchos la ven como la favorita para el 2024, en un gobierno que parece estar ya más preocupado por el 2024 que por resolver los problemas actuales. Y de esta manera, pues está viendo la forma de que, pues, no se le raspe, pero pues la verdad es de que yo creo que esto al contrario lo raspa más. O sea, es cuando en un momento determinado tú quieres ocultar una cosa, dame esto, enséñamelo, no, es que lo rompiste, ¿qué pasó? No, no te lo voy a enseñar. Hay más sospechas precisamente al no mostrar ese tercer informe que si lo muestra. Y en todo caso, pues sí, se puede hacer dictámenes técnicos y ver si hay errores. Pero evidentemente, si alguien está politizando el asunto, no es tanto la oposición, sino el propio gobierno que trata de ocultar lo que son evidentes negligencias hechas por premuras políticas. Hay una explicación tan clara que la verdad no requiere de una pregunta más. Me atreveré, sin embargo, a hacerla. La empresa noruega que fue contratada por el gobierno de la ciudad y que ahora está bajo amenaza de una acción legal por parte de la administración de Sheinbaum, ¿podría, por motu propio, dar a conocer el resultado de la investigación o cometería un delito? No, porque precisamente, sí, sí, claro, ella no puede darla a conocer porque fue contratada. Seguramente habría que ver el contrato, pero el contrato debe tener una cláusula de confidencialidad. Esto es en el sentido de que se entrega el informe, que ese fue un error de inicio. El informe se lo tiene que entregar evidentemente a quien le paga. Es como en tu momento determinado, tú contratas a un detective para que siga a una determinada persona, pues el detective tiene que darte la información a ti. Y haría mal dársela a otra persona. Entonces, sí, su cliente es, pero quien tiene la obligación de darla a conocer, porque se trata de información pública, o sea, pagada con dinero público, es la jefatura de gobierno. O sea, no es la empresa. La empresa, en un momento determinado, sí podría dar a conocer y sería una violación a pues una cuestión reservada producto de un contrato privado. Es una secrecía, como hemos determinado, un abogado o un médico, etcétera, está obligado con su cliente a una secrecía.
o como un periodista, pues a decir, no tengo por qué dar a conocer mi fuente. Pero sí, lo que está pasando, y evidentemente eso no se puede evitar, es que haya filtraciones. Y eso, evidentemente, la propia jefa de gobierno, pues lo está provocando. Porque evidentemente al no darla a conocer, pues de esa manera evidencia que este nuevo dictamen, a quien me inculpa, pues es al gobierno actual. De acuerdo. Querido Mario, muchas gracias y pronto te buscamos. Estamos a tus órdenes cuando quieras. Yo lo sé. Muchas gracias. Ha sido el abogado, profesor universitario y periodista Mario Rosales Betancourt. Nosotros lo invitamos a que nos encontremos muy pronto. Gracias.